y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia, Dios les bendiga. Qué gusto que nos acompañen a esta hora. Y para mí es un gusto compartir con ustedes este tema, el cual he llamado un fundamento sólido. Sí, familia, quiero compartirles algo que la palabra de Dios nos enseña, y es que nuestras vidas, su crecimiento y su formación es comparado con la construcción de un edificio, al igual que la iglesia del Señor, que también se le compara a la construcción de un edificio. Sí, por eso vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar de construcción. Primera de Corintios 3 del 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego la revelará, la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien pasa y se escapa a través de un muro de llamas. Bueno, aquí están, hijitos de Dios, estas comparaciones que el Espíritu de Dios nos trae a través del apóstol Pablo, aquí en Primera de Corintios, ¿sí? Desde tiempos inmemoriales, Papá Dios ha hablado de su iglesia como una construcción. Ha hablado de construir su pueblo, de formarlo, sí, como un edificio protector, sí, alrededor del cual pues estén todos sus hijos, dentro del cual se protejan todos sus hijos. Sí, sientan seguridad, sientan que son guiados, que son enseñados, que son formados y protegidos, obviamente. ¿Sí? Y eso es precisamente a lo que se refiere este pasaje de la palabra de Dios. Este pasaje nos habla de que especialmente nosotros, los miembros de la iglesia, somos como un edificio, ¿sí? Primeramente, es lo que les invito a meditar. Sí, y aquí en este edificio o en esta edificación vemos varios elementos. El primero de ellos, bueno, el maestro de construcción, ¿sí? O el perito arquitecto, como lo llaman algunas versiones. Aquel que dirige la construcción. El apóstol Pablo se pone él como perito arquitecto. Pero también hay otros elementos, dice el fundamento. Hay un fundamento sobre el cual se construye. Dice que es Jesucristo, ¿verdad? También nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de usar unos materiales acorde con el uso que debe tener este edificio, esta edificación. Y en la perspectiva que esta edificación va a ser probada en el futuro, que al final cada una de esas construcciones va a tener que ser expuesta a ver si es capaz de soportar el elemento más fuerte. ¿Cuál es? El fuego, ¿sí? Así es. Dice entonces la palabra del Señor aquí que nuestras vidas van a ser probadas por el fuego. Bueno, esto nos debe de llevar a pensar muy bien en qué materiales debo construir mi vida. Y según nos dice aquí esta construcción, debo tener el cuidado de que sean materiales no perecederos,
me da una lista de materiales. Unos son perecederos, otros no. Unos perduran frente al fuego y otros no. Y yo soy como el constructor, ¿sí? Hay un perito que pone las bases, que me guía, que pone el fundamento. Pero cada uno de nosotros somos los maestros de construcción también, los cuales tenemos que velar porque los materiales con que estamos construyendo, en este caso nuestras propias vidas, sean imperecederos, sean eternos, en otras palabras, que trasciendan a la eternidad. ¡Wow! ¿Y cuáles serán esos materiales? Esto es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque de la misma manera, hijitos de Dios, dice el Señor que debe ser la construcción de la iglesia del Señor. Así es. Y miremos lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, de tal manera que el verdadero templo sobre el cual Dios o en el cual Dios habita, somos nosotros sus hijos. Para eso es que Él nos ha llamado, para eso es que Él nos creó y para eso es que Él nos adoptó a través de Jesús, para habitar en nosotros. Claro está que de la misma manera Él habitará y se moverá en medio de nosotros cuando esa construcción que se llama su iglesia crezca como un templo también. Y así pues es lo que nos enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2 del 4 al 5. Miremos lo que dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vuelve y hace la comparación de un edificio de material, de piedra, aquí en este mundo, como debe ser la edificación del pueblo de Dios, pero con otras piedras, unas piedras espirituales, cuya piedra principal de construcción es Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en este mismo pasaje, la piedra desechada por los constructores, como lo dice en el libro de Isaías, la piedra que fue desechada por los hombres vino a ser cabeza de ángulo. La cabeza de ángulo es la piedra que va sobre el fundamento y sobre el cual se hace la construcción. Una piedra preciosa, especial y con todas las medidas perfectas para que a través de esas medidas se construya el resto del edificio, el resto de la fortaleza. Así es. Para los arquitectos desde inmemorables tiempos atrás, cuando se construía solo en piedra, esta era lo más importante para una verdadera construcción, que fuera estable, que cumpliera con los requisitos y para que aguantara el tiempo y todo a lo cual se enfrentara. Hijitos de Dios, esa es, pero en términos espirituales, la vida de la iglesia debe ser construida con aquella piedra como fundamento que es Jesús, pero también con la piedra de ángulo que es el mismo Cristo, a través del cual debe alinearse completamente todos los elementos de aquella construcción para que quede perfecta, estable y trascienda a la eternidad. Hijitos de Dios, y dice que usted y yo somos esas piedras vivas. ¡Qué hermoso ese término! Una piedra viva. Eso es una metáfora maravillosa, pero que se cumple en la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, que nos pone en esa construcción alrededor de Jesús, construyendo ese edificio sobre el cual habita el Señor, en el cual habita el Señor y sobre el cual nosotros estamos bendecidos y protegidos. Y dice que podemos ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios por medio de Jesús. Ese es el lenguaje espiritual de los cielos. Ahora, nos queda un término especial, los elementos de construcción.
Fácil, hijitos de Dios. Jesús dijo cuáles eran esos elementos. Miremoslos ahí en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está el edificador prudente, el que usa la palabra del Señor, la palabra de vida. Todo pasará, pero mi palabra nunca pasará, permanecerá la eternidad, de tal manera que ese es el elemento de oro y de piedra preciosa con la cual usted y yo construimos nuestras vidas, construimos la iglesia del Señor. Con esto quiero invitarles a dar gracias a Dios y a entregarle en las manos del mejor arquitecto, que es el Santo, el arquitecto mayor, para que Él nos guíe a ser verdaderos arquitectos de acuerdo a la ocupación que el Señor nos ha dado a cada uno, o hacer esas piedras vivas de la iglesia, las cuales conforman la casa del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra y porque es en ella y con ella que podemos hacer una construcción eterna en la cual tú habites y trascienda para la eternidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.